Hoy tenemos entre manos una moto con la que Suzuki amplía su gama V-Strom para competir en la lucha encarnizada de motos trail limitables para el carnet A2 a un precio asequible. Esta V-Strom llena el hueco que hay entre la 6,5 y la 1050, aportando ese plus extra a todos aquellos a los que la 6,5 se les queda un poco justa, ¿no? Que buscan un mayor equipamiento, más potencia, más electrónica, pero no quieren llegar a ese nivel maxi trail, ¿no? De la 1050, esa envergadura y sobre todo ese precio. Por lo que este modelo da en la diana, ofreciendo todo o casi todo lo que puede buscar un usuario al que le llama la atención, ¿no? La 1050, pero con esos puntos clave que hacen que mire por el rabillo del ojo a la 6,5. Además, con sus dos variaciones, una orientada al off-road con esa versión DE y la que tenemos hoy entre manos, su hermana asfáltica, la versión Tech. Asfáltica, sí, pero con posibilidades ilimitadas. Bienvenidos a todos a la prueba de la Suzuki V-Strom 800 Tech. Está disponible en tres colores: verde mate metalizado, el característico azul de Suzuki y una última variación completamente negra, todas con un precio de salida de 10.699 euros. Aparte de eso, y como es habitual, podemos dotar a nuestra V-Strom con infinidad de accesorios como baúles, maletas laterales, defensas, luces antiniebla y en definitiva cualquier cosa que necesites. Todo esto podéis verlo en la página oficial de Suzuki. Y como siempre vamos con la eterna pregunta: ¿cómo se llega al suelo? Su altura se sitúa a 825 milímetros y para serviros como referencia, con mi 1,80 llego con los dos pies sin ningún tipo de problema. Si necesitas otro tipo de altura, tienen dos asientos que cubren todo el abanico de necesidades. Por un lado tienen un asiento bajo que reduce 20 milímetros la altura estándar, y también ofrecen un asiento alto que le aumenta 30 milímetros adicionales. Así que, bueno, problemas solucionados, ¿no? Lo primero de lo que quiero hablar es que es una moto limitable. De hecho, la unidad que tenemos entre manos está limitada. Aunque bueno, luego veremos cosas, ¿no? Porque este motor ya lo habéis visto a pleno rendimiento. Pero bueno, a lo que voy es que además de cubrir un abanico amplísimo, ¿no? Con esas dos variaciones, en la Tech y la DE, también cubre y compite de lleno en la batalla de la 2. Dicho esto, en el apartado ergonómico vas a encontrar una moto con ese estilo trail tan característico. Una posición erguida, mullido el asiento cómodo, rodillas con un ángulo muy neutro, nada forzado, ¿no? Y en definitiva, un triángulo ergonómico que abre la puerta a ese concepto rutero de hacer kilómetros sin descanso, ¿no? Y sí que aparezcan fatigas por ello. Protección aerodinámica bastante buena, ¿eh? Y además la cúpula ajustable en tres posiciones. La pega es que para hacerlo necesitas herramientas. O sea, tienes que quitar tornillos, ajustarla y volver a meter todos los tornillos. O sea, no se puede hacer ni siquiera de forma manual. Todo el diseño del frontal y la cúpula han sido probados en el túnel del viento para ofrecer un confort excepcional en orden de marcha, y es algo que se nota bastante porque desvía el flujo de aire de una forma impecable. En cuanto a sensaciones a los mandos, bueno, son de moto grande, con buena palanca en el manillar, con poderío, ¿no? Pero sin excesos, como si ocurre en muchas maxi trail. Esto le aporta ese punto de confort, además de un plus a la hora de utilizarla en el día a día. Con esta moto entras por sitios por donde las maxi trails no lo hacen, ¿no? Y ese es un factor clave. Zona de conducción muy delimitada por el rebaje del asiento que separa desde el piloto y acompañante, y mucha sensación de amplitud visual, que en gran parte viene dada por el frontal. En cuanto a comportamiento, bueno, es una moto fácil, te pones a los mandos y conectas con ella de forma instantánea, te da la sensación de conocerla desde siempre y te aporta la seguridad que necesitas, ¿no? Desde el primer instante.
Un aplomo muy bueno en paso por curva, moto dócil que no pelea y se mete perfectamente por donde quiere. Este efecto es constante como la gravedad en todas las V-Strom que he tenido el placer de probar, así que podríamos decir que hace honor a su nombre. A nivel técnico encontramos un chasis tubular en acero con basculante en aluminio, soportado por unas suspensiones Showa, horquilla invertida en el tren delantero y amortiguador trasero de gas con violetas. Ambos con ajuste en precarga. Además, el trasero se puede ajustar a través de un pomo, ¿no? Que puede girarse fácilmente con la mano. Y este punto de ajustar la suspensión de una forma fácil a las condiciones de equipaje y acompañante es perfecto, ¿no? Y además se realiza de una forma pues, sencilla y en cualquier momento. El conjunto sube la báscula hasta los 223 kilos en orden de marcha, con sus 20 litrazos de depósito lleno y todos los líquidos. Pero bueno, en parado es una moto que no se mueve del todo mal. Se nota algo más, pero bueno, como digo, no hay mucho problema. En marcha se nota una moto bastante ligera y esa facilidad de comportamiento que he comentado también es aplicable, ¿no? A maniobrar con ella en parado y a bajas velocidades. Además de tener un radio de giro bestial, instalado en las suspensiones perfecto para el concepto de moto. Y como siempre digo en este punto, Showa tienen ese carácter que tanto me gusta. Suspensiones que dan la talla en apoyo largo, firmes, capaces, pero que a la vez filtran las irregularidades y se comportan de una forma excepcional cuando tienen que absorber pues, algún impacto, ¿no? Sin caer en esos comportamientos de barca con rebotes continuos y flaneos. De hecho, bueno, os he comentado, esta unidad está limitada y buscando ese paso por curva rápido, al final te metes pues, un poquito más fuerte, ¿no? De lo que harías con la moto deslimitada, porque a la hora de acelerar no tienes tanto punch y aun forzándola en ese sentido, aunque se mueve, o sea, qué tontería, pero en ningún momento tienes la sensación de descontrol, de ir vendido, ¿no? Todo se mantiene firme. Tiene una primera parte de compresión en el apoyo, pero una vez comprime no tiende al rebote, o sea, se aguantan bastante bien y te tira una línea perfecta en todo el apoyo de la curva. En un ritmo normal, pues bueno, es una moto suave, dulce, cómoda, rutera. Como ya os he comentado, una moto fácil, que no te pone las cosas nada complicadas, no pelea, además de subir ese listón, ¿no? En el apartado de confort a niveles bastante altos. Esto de lo que hemos hablado nos lleva a, bueno, a su sistema de frenada, que son montapinzas de 4 pistones y anclaje radial, firmadas por Nissin, que muerden dos discos de 310 milímetros en la parte frontal y en la parte posterior un disco de 260 mordido por una pinza de un solo. En primera línea de ataque y afrontando todo el estrés encontramos una llanta de 19 pulgadas delante y 17 detrás con neumáticos Dunlop. No recuerdo el modelo exacto, pero son unos neumáticos fabricados de forma exclusiva para esta V-Strom y la verdad que ninguna pega y más bien al contrario, van brutales. O sea, aguantan el tirón incluso cuando quieres buscar a las costillas, Poniendo el conjunto al límite, encuentras una moto que, bueno, que saca pecho, ¿no? En todos los sentidos, se mantiene firme. Es cierto que al ser una trail con recorridos algo más largos, existe cierto lag, tanto cuando te tiras rápido a una curva, en ese punto de apoyo, como en la sensación de frenada y compresión de la horquilla, hasta que llega a esa sensación de firmeza. Pero no es algo negativo, más bien diría que es algo normal y que le ocurre a todas, absolutamente todas las trail y viene pues, por esa condición, ¿no? De sus recorridos y ese primer tramo de trabajo de las suspensiones que están un poco más pensados para filtrar y mejorar el confort. Teniendo en cuenta el segmento tramo de moto en el que nos estamos moviendo y concepto general, diría que está todo perfectamente equilibrado y bueno, para que no tengáis solo mis sensaciones y comentarios, sino que lo veáis con vuestros propios ojos, vamos a irnos a la pista de pruebas a poner los frenos y estabilidad de esta V-Strom al límite. Bien, vamos a hacer una prueba de frenada de emergencia y una breve introducción al por qué hacemos esta prueba y qué detalles, ¿no? Vamos a encontrar en ella. Lo primero que quiero explicar es que, bueno, no se trata de ver la distancia de frenada, sino de comprometer la estabilidad de la moto al extremo, ¿no? En las peores condiciones que podemos encontrar. Sobre todo para ver actuar los asistentes y poner contra las cuerdas todo el conjunto y la electrónica, ¿no? El primer punto a destacar es que tenemos una zona en pendiente con un 4% de caída aproximadamente, por lo que, bueno, agravaremos las inercias que pueda tener la moto.
La prueba la realizaremos a 120 km por hora, la velocidad máxima en autopista y en el sentido de la pendiente. Cuando lleguemos al punto de frenada clavaremos únicamente el freno delantero, por lo que bueno, forzamos la transferencia de masas, ¿no? Y hacemos que sea más fácil que la rueda trasera se levante. Y por último, unos metros después de esta zona de frenado, tenemos el punto clave. Se trata de un desnivel en el asfalto que además tiene una grieta sellada con alquitrán que, como sabéis, el agarre es mínimo cuando pisamos este tipo de superficies. Y en este momento todo el conjunto se encuentra al límite, ¿no? La suspensión en su compresión máxima, el neumático delantero con toda la carga de la frenada y el ABS a punto de saltar. En este preciso instante es cuando desestabilizamos todo con esa caída adicional en el asfalto que hará variar la compresión de la horquilla y agravando aún más la pérdida de tracción del neumático delantero con esa línea sellada con alquitrán. Al saltar el ABS y acto después volver a esa situación límite, las motos tienden a levantar la parte trasera y en ese punto es bueno, donde veremos actuar pues, toda la electrónica, ¿no? Vamos a ello. Nos metemos de lleno en la amiga y es que esta V-Strom abandona la configuración en V tan típica de la saga para dar paso a un propulsor bicilíndrico en línea de 776 centímetros cúbicos que entrega 83 caballos a las 8.500 vueltas y 78 Nm a las 6.800. Un motor limitable para el carnet A2 y una inversión perfecta si lo que necesitas es una moto limitada inicialmente por el carnet, pero tu intención es deslimitarla en el futuro y disfrutar de esos 83 caballos que ofrece. Como sabéis, las limitaciones tienen su normativa y es que las que están limitadas no pueden exceder los 90 caballos una vez las liberas de las cadenas. Hay veces que la versión full se queda en 100 y algo. A mí por lo menos me da rabia, ¿no? Tener la suya limitada y luego no llegar al potencial del modelo concreto, o sea, de la full, ¿no? En este caso eso no sucede porque aún deslimitada no excede esa potencia, así que a mi forma de ver, si el modelo te hace tirín y tu intención es que no sea la típica moto trampolín, ¿no? Al final es una inversión de 10. Este motor lo comparte con la hermana DE y también con los modelos 8S y 8R. Por eso, bueno, os he comentado antes que este motor ya lo habíais visto a pleno rendimiento en la prueba que hice de la 8S. Es un motor que conozco bien y deslimitado está muy lleno en todo el rango, unos bajos y medios muy buenos, que bueno, para una moto además de estas características es perfecto. Esta versión limitada, al igual que ocurrió en la 8S, encuentras una moto que en esos bajos y medios es impresionante, pero no merece la pena subir de vueltas porque la limitación es completamente perceptible, ¿no? Se nota una caída de prestaciones brutal. Aún así te metes en un puerto de montaña y teniendo claro dónde cambiar, que es aproximadamente a las 7.000 vueltas, la moto va impresionante y de verdad que no parece que lleves una unidad limitada. En cuanto a velocidad punta podemos estar hablando de unos 160 más o menos, así que te puedes quedar sin puntos incluso con la unidad limitada. Lo digo para que nos hagamos a la idea del rendimiento que tiene en versionador. Pero bueno, mejor que hacernos a la idea, nos vamos a ir a la pista de pruebas a ver las aceleraciones y recuperaciones de esta V-Strom limitada.
Bueno, pues en aceleraciones se hace con un 30º puesto, a 2 décimas de la 8S en su versión limitada. Aquí podéis ver la línea de motor que comparten y también podemos coger como referencia la aceleración de la 8S en versión deslimitada, que se encuentra en el 21º puesto. Cabe esperar que esta V-Strom en su versión full calque esa marca en la misma línea que lo ha hecho ahora, así que podemos entender también dónde se encuentra en la lista de aceleraciones a pleno rendimiento. En cuanto a recuperaciones, le quita el puesto a la 8S y se cuela en el tramo de los 7 segundos junto a la desaparecida GSX-S 9,5 y la MT-09. No está nada mal. Echarle un vistazo también al rendimiento en recuperación de ese 20º puesto con este mismo motor que logró la 8S, con final de fotofinish junto a la GS de BMW. El motor emula ese comportamiento de un motor nube con un calado a 270 grados y añaden además el sistema Cross Balancer que posiciona dos equilibradores a 90 grados respecto al cigüeñal, y esto suprime la mayoría de vibraciones del motor que por su configuración generaría de forma natural, ¿no? No soy mecánico, no soy ingeniero, pero sí noto las cosas y oye, funciona. A ver, no os voy a decir que no tiene nada de vibraciones porque oye, no es así, ¿no? Pero tiene muchísimas menos de las que cabe esperar. El motor va realmente bien y los coceos habituales están difuminados al máximo. A muy bajas vueltas sí existen, ¿no? Pero enseguida se diluyen. Realmente han hecho muy buen trabajo con el motor y como puntos a destacar contamos con pistones forjados, bujías de iridio de serie, revestimiento de los cilindros con un material que reduce la fricción y además disipa mejor el calor, embrague antirrebote y sobre todo, bueno, como guinda del pastel, paquete SIRS al completo. 3 modos de conducción, A, B y C, donde el A sería el modo más deportivo, el B el equivalente a un Street, ¿no? Sport normal, y el C para condiciones más complicadas, el modo Rain que conocemos todos. Estos 3 mapas de motor solo están disponibles en la versión deslimitada. Si llevas la moto limitada no tendrás acceso a ellos. Los 3 modos dan la misma potencia y lo que cambia es la forma de entregarla, ¿no? Y la dosificación del acelerador electrónico. Control de tracción ajustable en 3 modos, 1, 2 y 3, donde el modo 1 sería el más deportivo, 2 algo intermedio y el modo 3, volvemos a ese modo Rain, ¿no? Debo decir que la electrónica no es nada intrusiva. Yo la he llevado casi todo el tiempo en modo 1 y aparte de que no hace extraños porque oye, la moto está limitada y por potencia no pido extracción, aún así no notas que mete la mano y te corta potencia, ¿no? Incluso con la 8S a full cuando la probé tampoco noté nada de intrusividad, ¿no? De ningún tipo. Y además el control de tracción también tiene capacidad de desconexión, por si te quieres meter en algún camino y darle al mango, buscando un poquito la moto, lo que sea. También tenemos ABS ajustable en 2 modos, el 1 y el 2, donde el 1 sería el más radical y el 2 algo más intrusivo. Y de igual manera el ABS, especialmente en el tren delantero, te deja bastante margen. Como es normal en el trasero sí salta antes, ¿no? Pero en general la electrónica no mete mucho los ciclos. O sea, al no ser que haya una pérdida de tracción grande, no lo notas siquiera. También tenemos cambio semiautomático para subir y bajar marchas sin necesidad de tocar el embrague. El cambio va muy bien, un poco brusco a bajas revoluciones, pero depende mucho de la carga que lleves en el gas, así que bueno, también es una cuestión de acostumbrarte y pillarle el hilo, ¿no? A ese momento de cambio. A la hora de reducir marcha con el semi sí es algo más tosco, y ya lo noté en la 8S y en esta V-Strom es exactamente igual. O sea, el cambio va bien, pero entra muy a saco la reducción del motor. La sensación que me da es como si no metiera ese golpe de gas automático para realizar la reducción y pasan directamente a reducir la marcha y que las revoluciones suban por propia retención, vaya. Eso es cuestión de acostumbrarse, o sea, tampoco hay mayor problema, pero bueno, es algo que se nota, ¿no? Algo más bruto. También tenemos el Easy Start de Suzuki, simplemente apretando el botón de arranque la moto se pone en marcha sin necesidad de dejarlo apretado, y el asistente a bajas revoluciones que nos ayuda a salir desde parado o en pendientes, acelerando un poco la moto. Solo nos queda ver el rendimiento sobre el papel de esta V-Strom 800. Recordar que el banco de potencia del motor en sus 2 versiones, la full y la limitada, la tenéis en la prueba de la 8S, por si os pica el gusanillo, pero vamos. Aún así vamos a irnos al banco de potencia de Suzuki Center para hacer el hámster con esta V-Strom y bueno, ya de paso comparamos gráficas, a ver qué ocurre.
Bueno, como estáis viendo, el par de esta versión limitada cae en barrena, ¿no? A partir de las 4.500, pero tenemos hasta aproximadamente las 7.000 una buena línea y equilibrio en cuanto a prestaciones. Como os he comentado, vas en un puerto de montaña cambiando a las 7.000 y no te da la sensación de llevar una moto limitada, va realmente bien. Hicimos la comparación con la 8S limitada y la gráfica era prácticamente clavada, así que bueno, si queréis ver la diferencia de gráficas y prestaciones en la versión limitada y la full, podéis iros a esa prueba, ya que metimos las dos en banco y en esa prueba hablamos algo más extenso sobre ello. Por último, Suzuki declara un consumo de 4,4 litros a los 100, que con sus 20 litros de depósito nos da una autonomía de unos 450 más o menos. Y bueno, como es habitual, también vamos a probarlo, así que ponemos parciales a cero, velocidad de 120 en autopista y vemos qué consumo somos capaces de sacarla. Bien, vamos a ver cómo funcionan el cuadro y las piñas. En la piña izquierda tenemos las ráfagas, luces cortas y luces largas, arriba y abajo y botón mode para controlar el cuadro, los intermitentes y el claxon, ¿vale? Y a la derecha el corte de encendido, el arranque de la moto con el Easy Start de Suzuki, recordar que lo pulso una vez y la moto arranca sola, y los warning. Y vamos con el cuadro. Bien, como estáis viendo, a la izquierda y a la derecha tenemos una serie de testigos, tacómetro, el nivel de control de tracción que tenemos activo. Aquí en el medio, entre los dos, debería estar los mapas de motor, pero como esta moto está limitada, no aparece. Una vez se deslimita, ya se desbloquea esa función, ¿vale? El nivel de ABS que tenemos activo, bueno, arriba la hora, velocidad a la que estamos circulando, si tenemos o no el cambio semiactivo, la marcha engranada, depósito de combustible y aquí, como es habitual, una serie de menús, ¿no?, que se pueden controlar con la piña izquierda. Luego, si dejamos pulsar el botón Mode, ahí accedemos al control de tracción, es ajustable en 3 niveles y lo podemos desactivar. Y el nivel de ABS, aquí para modificarlo lo tenemos que dejar pulsado, ¿vale?, para que no haya error posible. Ahí cambiamos al 2 y volvemos al 1. Luego, si dejamos pulsado el botón hacia arriba, entramos en el menú. En Right tenemos para ajustar la luz de corte, activar o desactivar el cambio semiautomático. En Info, si tiene algún tipo de problema la moto, cuando la toca la siguiente revisión. En Settings aquí podemos controlar el brillo, está en medio, ¿vale?, para que os hagáis la idea, la verdad que se ve fenomenal. Cambiar entre blanco o negro el fondo del cuadro o dejarlo en automático, que ella sola lo cambia dependiendo de la iluminación que haya. Unidades, pues kilómetros hora, temperaturas y demás. Cambiar la fecha y la hora, volver todo de fábrica por si la hemos liado. Esto es por si, bueno, necesita alguna actualización en el cuadro para ver qué versión tiene y demás, más para taller, y salir. Luego la parte aquí de abajo que hemos estado hablando antes, ahí tenemos el trip 1, su consumo, kilómetros del trip 2 y el consumo medio, la autonomía que tiene la moto y el consumo instantáneo, los kilómetros totales de la moto, la batería y vuelta a empezar. Y aquí abajo tenemos la temperatura del motor y la temperatura del aire. Bien, mientras os doy mi valoración final, vamos a ver cómo ilumina esta versión por la noche. Debo decir que yo creo que van un poquito bajo el faro. No sé si es una cuestión de regulación o qué, pero me da la sensación. Bien, ¿qué puedo deciros sobre este modelo? Bueno, pues la verdad que es una moto muy completa y la moto perfecta si buscas ese plus tanto en potencia como en equipamiento, pero no quieres dar el salto a las maxi trail enormes, ¿no? Es una moto que tiene lo mejor de las trail más pequeñas, con una envergadura contenida, más asequibles, mayores capacidades para un uso diario, todos esos puntos perfectos, ¿no?, pero con toda la tecnología asistente, planta y sensaciones de esas trail más grandes. Una receta muy interesante para una moto que te va a sacar una sonrisa, sin duda alguna. Un motor muy bien pensado, con toda la gama de revoluciones aprovechable y además con la guinda del pastel, limitable, ¿no?, para el carnet A2. Por lo que no es necesario que te vayas a una moto pura A2, que luego puede que se te quede pequeña y vas a tener que cambiar. Esta moto es la inversión perfecta, ¿no? Te va a ofrecer todo lo que necesitas, tanto ahora que necesitas llevarla limitada,
como después. De verdad creo que Suzuki ha dado en la diana y esta V-Strom se posiciona como un hueso duro de roer entre sus competidoras, porque tiene toda la tecnología que podíamos pedirla, asistentes a la conducción perfectos, cambios semi de serie, un cuadro espectacular, lo tiene casi todo. Entre el casi yo me iría directamente al control de velocidad, ¿no? Que hombre, en una moto de estas características es prácticamente necesario. Y por pedir, bueno, ya unos puños calefactables de serie, bueno, aunque la verdad que estos los tienes como estos, así que tampoco hay mayor problema, ¿no? No nos vamos a poner quisquillosos, porque bueno, en otras marcas es mucho peor y esto, amigos míos, nos lleva de cabeza a ver a sus rivales. Bien, rivales, este es un terreno siempre muy complicado y sobre todo lo hago por entender dónde se posiciona esta moto en relación a su competencia, ¿no? Porque sacar algo en claro siempre es complicado, depende mucho de tus necesidades, depende mucho de muchísimas cosas, ¿no? Y el factor determinante siempre es, para mí, la estética. Esa moto que te la ponen delante y te eriza los pelos del brazo, ¿no? Al final cualquier cosa un poco más floja, ¿no?, que pueda tener va a pasar completamente desapercibido porque es una moto que te encanta, sin más, ¿no? Pero aún así creo que es importante bueno, poner todas las cartas encima de la mesa y ver sobre todo eso, dónde se posiciona en el mercado. Entre sus competidoras tenemos que tener muy en cuenta qué tipos de datos hemos cogido para, bueno, para hacer esta lista, ¿no? 19 pulgadas delante, 17 pulgadas detrás, y que sean motos limitables para el carnet A2 de concepto trail asfáltico, ¿no? Bueno, tenemos la Triumph Tiger 850 Sport, la Ducati Multistrada V2, BMW F800 GS, BMW F750 GS y la CF Moto 800 MT en sus tres variaciones, ¿no? La Sport, la Touring y la Explore. Bueno, esta última realmente es la misma moto, lo único que cambia pues el equipamiento, un poco el concepto y demás, pero en cuanto a estructura, en cuanto a definición es lo mismo. También varía bastante el precio, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, luego hablaremos de ello, ¿no? En cuanto a potencias, bueno, hay que tener en cuenta también eso, que la cilindrada de esta V-Strom es la más baja de toda la lista. La más alta en ese sentido sería la Multistrada con 937, esta tiene 776 centímetros cúbicos, ¿no? Para que nos hagamos un poquito la idea. Esto está claro que influye en algunos datos como potencia, par, prestaciones, ¿no? Pero aún así, a pesar de ser la que menos cilindrada tiene, se defiende como un gato panza arriba. Ahora también lo veremos. Potencias, bueno, la moto más potente, como era de esperar, es la Ducati, por también esa cilindrada, ¿no? 113 caballos. Y la menos potente es la BMW F750 GS con 77. Esta V-Strom se mantiene en 83 caballos, aunque es verdad que si coges toda la lista tampoco hay una diferencia abismal en cierta parte, ¿no?, de esa lista. Hay una diferencia de 2, 3 caballos, 4 caballos, tal, que eso al final, si coges la primera y la última, sí hay una grandísima diferencia, pero dependiendo de en qué moto, tampoco es algo como para tener en cuenta, ¿no?, un factor determinante para irte a una o irte a otra, incluso aunque la potencia sea algo importante para ti, ¿no? En cuanto a par, bueno, volvemos a lo mismo. En cabeza está la Ducati con 94 Nm y en la cola está la CF Moto 800 con 75 Nm. Volvemos a ese segundo puesto con 78 Nm para esta V-Strom. Y algo que para mí creo que es importante para un usuario que se vaya a comprar este tipo de moto, es una moto de concepto trail asfáltico, viajera, una moto perfecta para utilizarla en el día a día, con una envergadura grande, es una moto poderosa, pero con envergaduras relativamente contenidas si la comparamos con esas Maxi Trail, ¿no? Esos caballos percherones. Aquí con esta moto entras por sitios por los que las otras no entran y al final eso te da ese punto para utilizarla en el día a día e incluso ir a trabajar, ¿no?, en ciudades y demás. Tema importante es la autonomía que tengan este tipo de motos a la hora de hacer kilómetros, viajar y fundirlas, ¿no? En cabeza está esta V-Strom con una autonomía de 454 kilómetros, brutal. ¿Por qué? Tiene un depósito de 20 litros y un consumo declarado de 4,4 litros a los 100. Si nos vamos al final de la lista, o la que más consumiría, la que antes pasaría por la gasolinera, es la Multistrada. A pesar de tener también esos 20 litros de depósito, tiene un consumo de 5,9 litros, casi 6 litros, y eso le da una autonomía de 338 kilómetros. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, como hemos dicho, al final
podemos estar hablando de datos, ponerlos encima de la mesa y que ese dato a ti no te valga para tomar una decisión de cara a irte a un modelo o a otro, ¿no? Eso es así. Último dato a tener en cuenta, el precio. Importante, Suzuki se mete en la batalla de lleno. La más barata de la lista sería la CF Moto, pero en su versión Sport, son 9.999 euros, 10.000, ¿no? Para redondear. Esta Ovestrom son 10.699 y la más cara serían la Multistrada, con 15.999. Por ejemplo, en la CF Moto, si nos vamos a la versión Touring, son 11.499, ya se va de precio, ¿no? La siguiente que entraría ahí un poquito más barata sería la BMW F750 GS, que son 10.530 euros, pero claro, volvemos a lo de siempre, pon todas las opciones que hay encima de la mesa y todo lo que esta ofrece de serie en relación a, por ejemplo, la BMW, que bueno, la prueba de esta en concreto la tenéis en el canal, empezando por el cuadro. Sin más, ¿no? Luego ya podemos estar hablando de otras cosas. Es verdad que en cuanto a opciones, ¿no? De cara a meterla extras, el abanico es espectacular, o sea, es impresionante, pero claro, los extras también se pagan, ¿no? En fin, como digo, podemos estar hablando horas y horas y horas y horas de datos, de comparaciones, de irnos a una cosa y irnos a otra, y aún así siempre te quedaría esa duda. Siempre recomiendo lo mismo, moto que te pongan delante y si te pongan los pelos de punta, esa es tu moto. Ni lo dudes. Llegamos a los mantenimientos y, como era de esperar, son idénticos a los de la 8S. La primera revisión para verificar que todo asiente sin problemas llega a los 1.000 kilómetros, como en todas las motos, donde se inspeccionan diferentes puntos y ajustes y se le cambia el aceite y filtro de aceite. Las revisiones suceden cada 12.000, donde aparte de una revisión general de lo que toca por manual, se le cambia aceite, filtro de aire y además se inspeccionan las bujías, cambiándolas si fuera necesario. A los 24.000 se realizan los mismos trabajos prácticamente que en la de los 12, pero con la comprobación de válvulas, haciendo el reglaje si fuera necesario. Y bueno, esto último aumentaría el precio, como es normal de la revisión, ¿no? Cada 3 años hay que cambiar refrigerante y líquido de frenos. Todo este listado y precios han sido facilitados por Suzuki Center en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado la prueba y bueno, si ha sido así, no olvides darle a like, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Muchísimas gracias por el apoyo, cuidaros mucho y como siempre, nos vemos en la carretera.